Tokio, la capital de Japón, es la ciudad más poblada del mundo, alrededor de 40 millones de habitantes en todo su área metropolitana. Es un lugar que combina tecnología y tradición. Este no es el típico recorrido por Tokio, así que quédate hasta el final porque te vamos a llevar a lugares que a nosotras ni siquiera nos pasaban por la mente. Además, te damos unos datazos para llegar a esos rincones que pocos viajeros conocen. Barrios que no duermen. En Shibuya está el cruce peatonal más famoso del mundo y que de fijo ya viste en 1000 videos, pero estar ahí es otra cosa. Cientos de personas van y vienen, luces, pantallas gigantes y energía sin pausa. Shinjuku es un barrio para recorrerlo de noche. Entre rascacielos y pantallas gigantes aparecen callejones estrechos mostrándonos un Japón tradicional, lleno de izakayas. Esos pequeños bares llenos de gente local comiendo y bebiendo luego de una cansada rutina de trabajo. La estación de Shinjuku es la más concurrida del mundo, con un promedio de más de 3.5 millones de pasajeros diarios. Es gigante, así que llega con tiempo porque es súper fácil perderse. Kabukicho, ubicado en el corazón de Shinjuku. Aquí encontrarás la famosa cabeza de Godzilla. Este barrio es conocido como el barrio rojo de Tokio, pero eso no significa que sea peligroso. Luces, sonidos, bares temáticos, gente disfrazada, la mezcla perfecta que te dice, ¡Hey! Esto no es un sueño, de verdad estás en Tokio. Torres y vistas que nos dejaron sin palabras. Shibuya Sky es un rascacielos con vistas panorámicas de toda la ciudad. Recomendamos comprar las entradas antes, las liberan faltando 15 días y los precios son más elevados si quieres entrar después de las 3. Así que bien atentos porque se venden como pan caliente. Desde el templo Soyoji, Japón nos muestra cómo el pasado y el presente conviven en una misma escena. La Torre Tokio es un icono de la ciudad, inspirada en la Torre Eiffel, pero más alta y de color rojo con blanco. Y el Tokyo Sky Tree es enorme, actualmente es la torre de comunicaciones más alta del mundo y cuenta con 2 miradores, cada uno con diferente precio. Caminar sin rumbo. Caminar y caminar, así nos topamos con calles, santuarios, templos poco conocidos y algunas otras cosas loquísimas. Estimados vecinos, andamos recogiendo chatarra. Recorríamos kilómetros y kilómetros caminando y por ahí alguna que otra veía las miles de máquinas expendedoras que hay por todos lados y que por supuesto nuestras favoritas eran las de 100 yenes. Es un deber caminar entre las calles y callejones de un país con este nivel de cultura. No solo es estar en lugares turísticos, sino sentirse parte de. Recuerda siempre ser respetuoso. Caminar por el parque, bueno, o el jardín público, el Palacio Imperial en Chiyoda contrasta muchísimo con el resto de la ciudad. Casi al frente está la estación de Tokio. Su edificio principal, construido en 1914, está inspirado en la arquitectura europea. Sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que ves hoy es una restauración completa manteniendo su diseño original. Recorrer la estación por dentro es algo que no te puedes perder. Aquí encontrarás tiendas y restaurantes que son muy reconocidos y que valen muchísimo la pena visitar. Espiritualidad y tradición. Sensoji en Asakusa, el templo más famoso. De día o de noche siempre hay gente. Cruzas la primera puerta Kaminarimon haciendo un recorrido de 250 metros entre tiendas con artesanías y dulces tradicionales y llegas hasta la segunda puerta, Hosomon. En este y otros templos puedes probar tu suerte. Mala suerte. Algo alejado, pero que vale la pena ir, es el Gotoku-ji, el templo del Maneki Neko o gato de la suerte. Para llegar a este templo desde Shinjuku son unos 30 minutos. La forma barata es llegar a la estación Gotoku-ji. Vas a encontrar un enorme Maneki Neko. Aquí comienzas a caminar hacia la izquierda como unos 800 metros. Las calles son tranquilas y encontrarás tiendas con recuerdos, dulces y snacks dedicados por completo a los gatos de la suerte.
cultura pop y compras. Akihabara es el paraíso para los amantes del anime, el manga y la tecnología. Todos los domingos del año cierran las calles. Esto se llama Okosha Tengoku y lo hacen para que la gente ande libremente entre las tiendas, sin preocuparse por los autos. En Odaiba tienes Vista Rainbow Bridge con una réplica de la Estatua de la Libertad, un Gundam gigante que se mueve, museos interactivos y muchos centros comerciales. Vimos una pista de go-karts y las letras de Tokio. Mercado Toyosu es ideal para comer sushi fresco y junto al mercado está un centro comercial con variedad de platillos japoneses. Don Quijote es una cadena de tiendas en las que encuentras de todo, aunque sinceramente los precios son más elevados. Lo recomendamos únicamente si ya no tienes tiempo para andar de tienda en tienda, ya que aquí encontrarás todo. Y para que te apliquen el descuento tienen una caja exclusiva, así que debes buscarla o no hay rebajo. Escapada de un día. Kamakura es una ciudad costera con templos antiguos y un gran búho al aire libre. No te puedes perder la vista al monte Fuji desde la playa. Queda poco más de una hora desde Tokio. La forma fácil y barata de llegar al templo Kotoku-in es tomar la línea Yokosuka y una vez en la estación de Kamakura, tomar el bus F11. Luego de visitar el Gran Buda puedes recorrer otros templos cercanos, el centro de la ciudad, caminar bordeando la costa o tomar el tren panorámico en Oden hasta la estación de Enoshima o Fujisawa, desde las cuales puedes regresar a Tokio. Cuando buscas Japón en internet, la primera referencia es en Arakurayama Sengen Park. Esa vista con el monte Fuji y la pagoda Chureito es de postal. Subir tantas gradas cansa, pero lo vale. Para llegar aquí por tus propios medios desde Shinjuku, debes tomar la línea Shuo hasta Takao, luego la misma línea hasta Otsuki. Aquí haces un transbordo a la línea Fujikyuku hasta la estación de Shimoyoshida. Desde la estación debes caminar aproximadamente 20 minutos hasta la entrada al parque. En este recorrido topamos con varios puestos caseros y algunos de autoservicio. Verificas el precio en el artículo que deseas y colocas la moneda en un tarrito. Definitivamente una lección de valores y cultura. Hicimos un tour a Hakone con varios lugares de interés algo alejados unos de otros, y aunque ir en tour significa someterse al tiempo designado para cada lugar, haciéndolo por nuestra propia cuenta no lo íbamos a lograr en un solo día. Tienen que saber que no puedes conducir ningún tipo de vehículo en Japón si eres de un país de los que no asistieron al Tratado de Ginebra de 1949, como en muchos países de América Latina, África, Asia y hasta algunos estados de Estados Unidos, a no ser de que completes el trámite para una licencia japonesa. Parques temáticos. Hay lugares súper populares que no hicimos esta vez, pero te lo dejamos aquí porque para gustos, colores. TeamLab, una experiencia de arte digital inmersivo. Existen 2 de esos en Tokio y ambos son de distinto enfoque. Disney Tokyo y Disney Sea, este último con atracciones más intensas y únicas en el mundo. A 30 minutos de Shinjuku queda el Museo Ghibli. Frecuentemente es confundido con el parque temático que queda en Nagoya a unas 4 horas de Tokio. Para todos estos lugares deben comprar las entradas con anticipación, ya que se agotan muy rápido. Otro parque es Fuji-Q Highland. Tiene el récord Guinness por el descenso más empinado del mundo y además hay una réplica de la aldea de la hoja. Otros lugares de interés. Shino-Kubo es el barrio coreano. Ikebukuro es un importante barrio de cultura pop. Harajuku, moda juvenil y cultura kawaii. Roppongi, vida nocturna. Ginza, sinónimo de lujo y elegancia. Santuario Meiji y los 10 Jinja de Tokio, que son los santuarios seleccionados por el emperador Meiji como símbolos de nueva era. Edificio del gobierno metropolitano. Tiene un mirador gratuito y show de luces todas las noches. Tokio es infinito. Le dedicamos 10 días completos y aún así nos faltó mucho por hacer y ver.
Esperamos que este video te sirva como guía para planear tu viaje y decidir cuántos días dedicarle. Si te gustó, dale like y comenta cuál no te perderías o si sabes de algunos que no hayamos mencionado. Y no olvides suscribirte, así nos ayudas y no te pierdes de los siguientes videos. Nos vemos en un día de tantos. Tantos.